Aleluya. Que Dios os bendiga mucho. No me quita la chaqueta hasta que subió porque estaba helado. Se nota la diferencia en unos cuantos grados de abajo. Bueno, damos gracias al Señor primeramente. Amén. Y también a nuestro hermano Pastor Manolo. Es una bendición estar con él. Hace un montón de años que hablo con él por WhatsApp, no sé ni los años. Pero es la primera vez que nos vemos y la verdad que me alegro de conocerle. Es un hombre bueno y el que se junta con él le quiere y eso es por algo. Amén. Que Dios os bendiga mucho en esta tarde y espero que el Señor nos utilice para bendeciros. Bueno, yo le he dicho que yo en tiempo no suelo ser pesado en tiempo. Lo de comer ya veréis cómo le voy a hacer con más que yo. Pero él me dice que a vosotros os gusta mucho la palabra y que estáis atentos. Aleluya. Yo voy a predicar un tema un poquillo difícil, ¿vale? Pero voy a intentar explicarme lo máximo posible. Amén. Y como ha dicho el hermano, si luego alguien no entiende algo, pues nos sentamos y lo explicamos mejor. Porque si no lo entiendes, la culpa es mía, que no lo he explicado bien. ¿Vale? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 17 y verso 15: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y condena al justo. Casi nada. ¿Hay aquí algún justo entre nosotros? Que merezca la misericordia de Dios, que merezca, no que la tenga, tenerla la tenemos, que la merezca. Mirad, hermanos, dice la Biblia que Jesús, Dios en el Antiguo Testamento, dice: en aquel día no daré por inocente al culpable. Amén. La Biblia dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Lo dice la Biblia. Amén. La Biblia dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. La Biblia dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora yo te digo, ¿cuántos de aquí han pecado? ¿Creéis que alguien que ha pecado no ha sido impío en algún momento? Iniquidad significa el que anda sin ley. ¿Creéis que alguna vez hemos estado fuera de la ley de Dios? Viviendo como si Cristo nunca hubiese muerto y mucho menos como si nunca hubiese resucitado y pudiese venir a traer la retribución contra el pecador. Hermanos, ¿qué hicieron con Jesús? Condenaron a un justo. ¿Qué hicieron con Barrabás? Absolvieron a un injusto. Hicieron abominación. Amén. Ahora la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados por la fe. Amén. Pero nosotros somos impíos. Pero para Dios dice la Biblia que el que justifica a un impío comete abominación. ¿Ha cometido Dios abominación al justificarnos? ¿Ha visto que era un tema difícil? Ha abierto los ojos. ¿Ahora qué hacemos? Todos hemos pecado. Pero hay otro que murió por nosotros. Hay otro que pagó nuestros pecados. Mirad, hermanos, cualquiera que cometan una injusticia contra su familia, ¿vale? En cierto mensaje hablando de este tema me dijeron que no pusiese ejemplos, pero que me cuesta mucho no explicarlo sin ejemplos. Vamos a poner un ejemplo simple. Imaginaos que tenéis 1 kilo de oro en la casa. Porque si pongo ejemplos familiares, a lo mejor, bueno,
1 kilo de oro. Como no tenemos nadie 1 kilo de oro, pues imaginaos que viene alguien y os lo roba, pero le cogen al robártelo y estáis delante del juez, y ahora el juez puede hacer lo que le dé la gana, puede absolverle si le da la gana, porque el juez es el jefe. Pero cuando la absuelva, ¿quién de nosotros diría que ese juez ha hecho algo bueno? Ninguno. Diríamos, ha hecho una injusticia. Vale. ¿Qué te hace pensar que nosotros merecemos ser justificados por Dios? Uno que ha robado 1 kilo de oro, pero que nosotros hemos hecho cosas peores. Si nos diésemos cuenta de lo fuerte que es pecar, no pecaríamos. No sabemos las consecuencias que pueden traer a nuestra casa. Lo hablábamos hoy, Eleazar, de camino para acá. No sabemos el destrozo que puede hacer el demonio en las vidas si abrimos la puerta, aunque sea un poquito. Es importante que vivamos en santidad. Ahora, la pregunta: ¿ha sido Dios injusto al perdonarnos o nos ha perdonado justamente? Vamos a Romanos capítulo 3, versos 20 en adelante. Dice la Biblia: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir, por mucho que sepas de la Biblia y la cumplas de principio a fin, no puedes ser justificado delante del Señor. Porque en algún momento de tu vida has pecado y la paga del pecado es... Amén. Lo dice la Biblia. Entonces nosotros merecemos morir. No solamente en la carne, merecemos morir la muerte eterna en el infierno por pecar. Amén. Por eso vamos a predicar hoy de la muerte vicaria de Cristo. ¿Qué es la muerte vicaria? Vicario quiere decir el que nos sustituye. Cristo ha muerto en la cruz en nuestro lugar y ha tomado para sí el castigo y la maldición sobre sí. Y ha sido tratado como pecador en lugar tuyo, para que tú no mueras como pecador, sino que vivas para Cristo en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que aparte de la ley, de la justicia de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y dice la Biblia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para alguno que dice, porque hay algunos que creen que no han pecado nunca, la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que todos se desviaron a una, dice la Biblia. La Biblia dice que no hay nadie que haga el bien siempre y nunca peque. Siempre vas a pecar. Puedes tener largas temporadas sin pecar, porque en realidad hay hombres de Dios que viven santamente mucho tiempo, pero seguro que de vez en cuando van a deslizarse y caer. De vez en cuando, no siempre. No podemos vivir así porque entonces no somos hombres de Dios. Porque, esto dicho sea de paso, algunos dicen que somos pecadores. No, el creyente no es pecador. El creyente es un santo que a veces puede tener errores. No es infalible. Pero no es un pecador, pecador los de la calle. Nosotros somos santos de Dios. Entonces, la Biblia enseña que todos hemos pecado. Todos merecemos el castigo de Dios. Todos merecemos morir. Pero dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar ese dinero, ese precio. La palabra redención en griego significa agorazo. ¿Lo entendéis? Yo tampoco, yo no sé griego. Yo digo lo que dicen los expertos que significa, hermano. Agorazo viene de la palabra agora, que significa mercadillo. Eso sí lo entendéis, segurísimo. El mercadillo quiere decir que agorazo es comprar en el mercadillo. La Biblia dice que todos somos esclavos del pecado, pero Jesucristo vino y pagó el precio nuestro en este mundo, que es el mercado de Satanás. Satanás nos acusaba, pero Dios vino en forma de carne y pagó por nuestros pecados, no a Satanás, se pagó a sí mismo, y ahora lo entenderemos cuando siga predicando. La segunda palabra por la que se interpreta redención
es exagorazo, que es comprar en el mercado, pero cuando alguien iba al mercadillo, antiguamente, no compraba un esclavo y se lo cargaba a cuestas. O imagínate, compras 5 esclavos y te lo cargas a cuestas. Yo creo que si alguien me compra a mí, ya no puede cargarle a cuestas. Imagínate 5 esclavos, hermanos. No puedes con ellos. ¿Qué hacías? Pagabas el precio del esclavo y seguías paseando por el mercadillo. Y cuando terminabas la compra o la venta, terminaba el mercadillo, cogías a los esclavos y los sacabas fuera. Y eso significa también la palabra de redención, exagorazo. No solamente nos compró, sino que nos sacó del mercado para que nadie nos compre. Los cristianos no estamos en venta, hemos sido comprados por Cristo. Otra palabra que se traduce redención es la palabra lutro o litro, da igual porque es un idioma muerto, el griego de la Biblia es un idioma muerto, nadie lo habla. Lutro podemos decir, o litro, da igual, lo que le guste, que significa romper las cadenas del esclavo. Lo compra en el mercado, lo saca del mercado y rompe las cadenas del pecado. Jesucristo no solamente nos ha comprado del mundo, nos ha sacado del mundo y nos ha libertado de nuestros pecados. Y dice la Biblia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Os he dicho antes que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿verdad? Os he dicho antes que Dios está airado contra el pecador todos los días. Bueno, ¿qué significa la palabra propiciación? En griego es hilasmos. ¿Lo entendéis también? Yo tampoco. Yo digo lo que dicen los expertos. Hilasmos significa ser propicio. ¿Y qué es ser propicio? Es apaciguar. Apaciguar la ira de un Dios santo. Mirad, esta palabra está contenida en la idea de un pasaje en la Biblia. En Hechos capítulo 17, cuando dice la Biblia que Pablo fue a predicar a Atenas, dice, pasando por vuestros altares, ¿sabes cuántos altares podría haber? Hasta 1500, porque en aquella época había 1500 deidades. Pero tú fíjate la locura del por qué tenían tantos altares levantados. Dice, pasando por vuestros altares, he visto un altar que estaba levantado al Dios no conocido. Y dice, de ese vengo a hablaros. ¿Sabes por qué levantaron un altar a Dios no conocido? Porque los griegos tenían mucho miedo a la ira de los dioses santos. Y levantaban altares a todos los dioses. Tú venías con un dios de cualquier sitio, le traías una tabla, mira, existe un Dios que se llama así, levantan un altar, corre, que nos mata. Se morían de miedo. Pensaban que en cualquier momento se iba a manifestar un Dios y lo iba a matar. Así eran los griegos con los dioses. Han sido muy religiosos. Pues tenían un altar al Dios no conocido por si acaso había alguno que no conocían. Tú fíjate la locura de ellos. Y cuando Pablo pasa por sus altares y se consume al ver la idolatría, dice, al Dios no conocido, de ese vengo a hablaros. El Dios que no conocéis es el Dios de la resurrección. Pues esa es la idea de propiciación. Levantar un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Quiere decir que Dios estaba enfadado con los pecadores, que lo dice la Biblia. Por ejemplo, Salmo 5:5. Pero la Biblia enseña que Jesucristo es el sacrificio que ha calmado la ira de Dios contra nosotros. Y ahora no está enfadado el Señor con nosotros. Ahora es nuestro Padre y nuestro amigo. Amén. Ahora, os he dicho antes, si nosotros hemos sido impíos en algún momento, ¿cómo es que Dios nos justifica sin ser injusto? ¿Recordáis la pregunta de antes? Ahora sí la vamos a responder. Dice la Biblia que como nosotros tenemos que pagar nuestro pecado, vino alguien que pagó nuestros pecados en el Calvario. Nos sacó del mercado, rompió las cadenas de nuestro pecado. Y la ira que contra nosotros se tenía que manifestar, la apaciguó. Y dice la Biblia que esto lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te das cuenta? Dios no podía perdonarnos porque sí, al menos en esta historia humana. En esta historia que estamos viviendo, Dios, con toda su soberanía, no podía manifestarla y perdonarnos porque sí. Aunque como Dios hubiese podido hacer lo que quisiera, pero no lo hubiese hecho justamente, porque no puede dar por santo al pecador.
No puede coger a Jesús y condenarlo y coger a Barrabás y soltarlo. Eso lo hizo Pilatos. Pero Dios no puede hacer eso. Dios tiene que condenar el pecado y que justificar al que sea santo. Pero ahora dime tú, ¿has conocido a un santo impecable alguna vez? Todos merecemos la muerte. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Esa es la necesidad de la encarnación. Tuvo que hacerse hombre, morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para pagar el precio, sacarnos del mercado, libertarnos de nuestros pecados y aplacar la ira de Dios. La justicia de Dios se puede manifestar ahora, porque si la justicia de Dios se manifiesta antes, ¿qué tenía que hacerte? Matarte. ¿Qué merecías? La muerte. Pero ahora no lo merecemos. Somos aceptos en el amado. Gracias a Jesucristo, que ese sí es el protagonista de todas las historias. Amén. Y dice la Biblia, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay versiones que traducen que disimuló de los pecados pasados. Te voy a poner un pasaje para que lo entiendas. Dice la Biblia que David estaba andando por el terrado de su casa y había una muchacha que se estaba duchando. Ahora, ¿cómo es posible que alguien se esté duchando en su casa y alguien desde lo alto vea a quién se está duchando? Esto es contexto histórico. Algunos dicen que David se asomó para ver si vi alguna muchacha. Eso no es verdad. Los ricos de antiguamente, del tiempo de David, los ricos solían tener casas de más de una planta y ellos solían caminar por los terrados, por los tejados. Por eso dice la Biblia, hay de aquel tiempo de tribulación que vais a huir de tejado en tejado. ¿Habéis visto? Mateo 24 y Lucas 21. Dice la Biblia que en la tribulación será tanta la angustia que vamos a correr por encima de los tejados. En ese contexto, ahora ya no se anda por los tejados de esa manera. Solo lo hacen los yamacasis, nosotros no. Entonces, en aquel tiempo se asomó como todos los ricos a pasearse por el tejado. ¿Y por qué vio a la mujer que se estaba bañando ahí? Porque antes se duchaban en los patios de las casas. Ni la mujer era mala, ni David era malo en el sentido que algunos los pintan. Es que somos a veces, el Señor nos perdone. Simplemente en el contexto histórico sucedió algo que no había tenido que suceder. Pero el asunto es que la llamó y ya sabéis lo que pasó. Estos cometieron un pecado de adulterio. Amén, lo enseña la Biblia, no hay otra. Pero a su tiempo vino el profeta Natán y por revelación le contó una historia a David. Y David dijo, ¿qué hay que hacer con ese hombre? Una historia que tenía que ver con quedarse la única corderita que alguien tenía. Dice, a ese hombre hay que castigarlo muy severamente. Dice, ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. La mujer de este hombre te la has quedado tú. Y él, muerto de pena, quizá agachó la cabeza. Y le dijo el profeta Natán, no estés triste. Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué significa remitir? No significa perdonar como tal, como algunas versiones traducen. Remitir es reenviar, es enviar dos veces. Por eso cuando tú vas a echar una carta a Correos, tú eres el remitente y Correos reemite. Tú eres el que envía y Correos reenvía a otro. Tú se la das a Correos y Correos se la da a otro. ¿Qué hizo David? David pecó contra el cielo, lo dice la Biblia. Y le envió el pecado a Dios. ¿Y qué hizo Dios con el pecado? Si ha sido reenviado dos veces, ¿dónde lo envió? A la cruz del Calvario, efectivamente. Quiere decir que Dios en el pasado, ¿cómo podía disimular de los pecados de los antiguos testamentarios? Mirando hacia adelante al futuro. Porque la cruz es el perdón de los pecados de toda la humanidad y de toda la historia. No hay ni un pecado perdonado en la historia que no sea perdonado en la cruz del Calvario. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios miraba para adelante para perdonar pecados para el futuro. ¿Ahora qué hace? Mira al pasado, porque Jesús es el centro de la historia. Y en el futuro no habrá ningún pecado que nadie cometa que no sea perdonado ahí, porque solo en Jesús podemos ser perdonados. Él ha pagado el precio del esclavo, nos ha sacado del mercado y ha roto las cadenas de nuestro pecado y ha apaciguado la ira de Dios. Por eso dice la Biblia, antes erais enemigos, pero ahora sois amigos de Dios. Antes estabais enemistados, pero ahora justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes no teníamos paz para con Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. De manera
que Dios puede justificar justamente a los que son de la fe de Jesús. Porque hay otro que ha muerto en nuestro lugar, Jesucristo. Mira, este mensaje, ¿sabes por qué lo hice? Porque creo, hermanos, que vivimos un poquito como si nadie hubiese muerto en la cruz. Creo, hermanos, que el Evangelio es muy santo y es muy grande. Y creo que costó mucho. Y cierta vez llorando le dije, Señor, no sabemos valorar tu sacrificio. Y por eso comencé a estudiar este tema. Cuando me encontré con esto, salí llorando y dije, esto hay que predicarlo. Jesús ha muerto en la cruz. ¿Cuántas veces lo has escuchado? 50.000, pero no nos damos cuenta de la dimensión de la muerte de la cruz. Es muy profunda, hermanos. Nosotros habíamos pecado contra Dios, pero el Eterno se revistió de carne y vino a la tierra a morir por tus pecados. Y dice la Biblia que pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, escucha esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y escucha esto, no lo ha hecho injustamente, dice, a fin de que Él sea el justo, ¿te das cuenta? Nos justifica justamente. No como un juez soberano, arbitrario y déspota. No. Lo hace justamente. Porque lo hace justamente porque Él que justifica al que es de la fe de Jesús es Dios el Padre. En Cristo Jesús. Por la fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe en el Señor? ¿Tiene fe en el Señor? Pues has sido declarado justo por Dios. Porque otro pagó en tu lugar. ¿Cuántos creen que Dios pagó en nuestro lugar? Amén. Mira, vamos a Romanos capítulo 5, versos 8 en adelante. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, Cristo murió a unas sabiendas de saber lo que ibas a cometer. Porque ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Y tiene presciencia, Él lo sabe, Él sabe todo del futuro antes de que acontezca. Quiere decir que Jesús murió en la cruz, aún sabiendo el odio que le ibas a tener a aquella persona. ¿Comprendes? La pelea que ibas a tener en ese momento. Las mentiras que echemos un día para ganar dinero. Las maldiciones que echemos al que nos pitó con el coche. Los desprecios que hacemos a veces a los hermanos y las humillaciones que hacemos con ellos, que son pecados de soberbia. Dios la vio en el futuro y murió por nosotros. No murió esperando que fuese santo. Él sabría que lo fuese quizá en el futuro, pero Él murió a pesar de saber que ibas a pecar. Por eso su presciencia es un atributo maravilloso. Porque hoy está disfrutando contigo de la santidad que estás viviendo, pero sabe que quizá dentro de 3 meses vas a estar pecando, pero ahora disfrutas de su presencia. Eso es una locura, hermanos. Que hoy puedas disfrutar de la paz de Dios aún sabiendo Dios que quizá dentro de 3 meses estás en pecado. ¿No has pensado eso nunca? Dios tiene la capacidad de disfrutar contigo, de agradarse del bien que haces ahora al hermano, aún sabiendo que dentro de un mes puedes estar... Amén. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, dice la Biblia. Seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque otro pagó el precio de la ira de Dios. La ira de Dios ha sido derramada sobre Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda derramar su amor sobre ti. Amén. Porque si siendo enemigos, ¿te das cuenta? Éramos enemigos. Es que nos creemos buenos nosotros. No es que antes yo no pecaba mucho. Si yo no hacía mal a nadie. Era pecador como todos. Y como todos éramos enemigos de Dios. Pero dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir reconciliados? Mirad, hermanos. No es lo mismo que yo cometa algo malo contra el Eleazar que contra el Señor. La ofensa se mide por aquel al que se la cometes. Si yo pego un tortazo a un policía, me meten preso 20 años.
Si te pega un tortazo a ti, a ver quién tiene la razón cuando le dé la gana a la policía y a ver si nos hacen caso. Pero un policía no está saber en un minuto. Nos mete preso y nos dan una paliza. Porque la ofensa se mide por aquel al que se la comete. ¿Por qué? Por la justicia que tiene. Te digo algo más. Tú me ofendes a mí y conmigo te reconcilias ¿con qué? A ver si lo sabéis. El Eleazar lo sabe. Con un bocadillo. Y se me quitó el enfado. Y se me quitó el enfado. Eso es así. Pero a Dios no le puedes calmar con una oración cualquiera. Tienes que arrepentirte en el nombre de Jesús. Pero escúchame, para justificarte, Él no puede rebajar su justicia, porque entonces sería abominación a Jehová. Él no puede justificar al impío porque sí. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho un sacrificio infinitamente de valor, que es Dios revestido de carne, viene y muere en la tierra. Y la naturaleza humana del que muere le pertenece a Dios. Entonces puede ser el perfecto representante de los hombres en la tierra y delante del Señor nos puede representar perfectamente, el perfecto representante delante de Dios, para decir, perdona a mis hijos porque yo ya he pagado su deuda. Quiere decir que estando reconciliados en Cristo Jesús, dice la Biblia que nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos allá arriba. Para reconciliarnos, alguien tiene que sobajarse. Él comete una infracción contra mí y yo tengo que decir, bueno, me has hecho mal porque mis estandartes morales están aquí. Y tú los has rebasado. Pero bueno, yo me rebajo a ti y nos reconciliamos. Así te puedes reconciliar. Es bajar a un mismo nivel. Pero Dios no ha bajado el nivel ni de su justicia ni de su santidad. La ha cumplido perfectamente, tanto su justicia y su santidad en la tierra, y nos la ha regalado a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Dios no ha rebajado ni su justicia ni su santidad. Él sigue siendo santo infinitamente y justo infinitamente, pero por la fe nos la ha regalado a todos nosotros. Y ahora somos santos y justos por la fe en Cristo Jesús. No es por méritos humanos. Y Dios no lo ha hecho injustamente porque Él ha pagado el precio que nosotros teníamos que pagar. Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿cómo después de todo esto pecaremos? ¿Qué es la muerte de Cristo? La muerte de Cristo es Dios mismo viniendo a la tierra, siendo bebé, creciendo como tú, como yo, aprendiendo a andar. El creador del cielo y de la tierra tuvo que aprender a andar por ti, porque te amaba. Te voy a decir algo. El que creó la lengua tuvo que aprender a hablar porque te amaba. Era tremendo. De niño se podía tropezar y hacer una herida porque te amaba. Cuando nació, quizá para que llorase, le dieron la misma palmadita que a todos. Al Dios eterno, creador, al omnipotente, porque nos amaba. El que dice la Biblia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, estaba en el vientre de María. Eso es terrible. Y al nacer llora como un bebé. Y cuando tiene que nacer no nace en un palacio, se mete en un pesebre, que es un lugar donde están los animales calentándose. Con lo que se alimentan los animales, a él le cubren para cobijarle de calor. Y su calefacción son 2 vacas y un toro. Todo porque te amaba. Amén. Y dice la Biblia que crecía en estatura y en sabiduría. Tuvo que aprender. La Biblia que él inspiró, la tuvo que aprender de memoria en su naturaleza humana. Eso es una locura como una casa. Pero hermanos, no es solo esto. Cuando creció, la gente le despreciaba. Amén. La gente le criticaba. Pero que eso es lo más pequeño que podemos contar de Cristo. Porque podríamos hablar detalles que Él ha podido vivir por nosotros. Lo más importante es esto, hermanos. Eusebio de Cesarea describe la crucifixión de esta manera. Mirad, hermanos. Siempre se ha dicho, Jesús recibió 2 veces el azote que es 40 menos 1. Y eso no es así. Eso es el azote hebreo. 40 varazos menos 1 para no pasarse. Eso no es así. Él recibió el azote romano. El azote romano, ¿sabes cuántos son? Hasta que se harten de darte azotes. Ahora, ¿cuál es el azote hebreo? El azote hebreo solía ser con varas, como los calós.
pero no eran varazos, hermanos. ¿Vale? La historia enseña que el látigo romano es una empuñadura con 5 o 6 cuerdas de cuero a las que se ataban al final huesos afilados entre medias y al final un poquito de metal afilado. ¿Para qué? Para que cuando dasen con el látigo arrastrasen la piel a tiras. Amén. Ahora, ¿cuántos latigazos le daban? Te voy a decir cómo se hacía el azote romano. Voy a intentar no llorar al contar lo que siempre me pasa. El látigo romano lo daban entre 5 verdugos, generalmente. Se les llama verdugos no porque no sean calos. Verdugo se le llama al que trata mal a otro, ¿vale? Históricamente se le llama verdugos. 5 verdugos que no sé si habéis visto la película. ¿Habéis visto cuando le están dando latigazos que beben vino? Eso lo hacían de verdad. ¿Sabes para qué? Para emborracharse y no sentir lástima del reo, de la paliza que le daban. ¿Cuánto le latigaban? Pues bueno, hermanos, le ponían por una parte y le empezaban a dar latigazos hasta que todo su cuerpo estaba lleno de heridas. Eusebio de Cesarea dice, si te daba en la barriga, a veces se podían ver órganos internos. Y no te voy a decir lo que pasaba, que eso ya es un poquillo fuerte. Pero te voy a contar un detallejo. Dice, si te daba en el ojo, te vaciaba el ojo. Eso lo cuenta la historia. Si tú das a una persona muchas veces en los mismos lugares, se le descubren los huesos. ¿Y la Biblia qué dice? Contar puedo todos mis huesos. ¿Qué os creéis? ¿Que podía ser una exageración? Podía ser una hipérbole hebrea, una exageración. Pero según la historia, eso pudo pasar de verdad, hermanos. Los huesos del Creador de los cielos y la tierra se vían porque te amaba. ¿Y tú crees que merece la pena que sigamos pecando? Que sigamos mintiendo por 50 euros, ni por 1000 ni por 2000. Que sigamos compitiendo entre nosotros a ver quién sabe más predicar o quién sabe más de la Biblia, o a ver quién pastorea mejor. No merece la pena, hermanos. Eso es una vergüenza, de verdad. Con lo que pasó Cristo, lo único que tenemos que hacer es darle gloria a Él. Es darle la gloria a Él. Es darle el primer lugar. Hermanos, cuando terminaban de destrozar la espalda, le daban hasta en las piernas, que eso no sale mucho en la película. Eran 5 látigos, ellos no manejaban las cuerdas de cuero, iban por donde querían. Y le daban hasta en las piernas, hasta en los pies. Entre 5 verdugos se rotaban y bebían y se emborrachaban para no tener vergüenza, para no tener pena de él. Era una locura. Pues bueno, cuando ya por una parte estaba destrozado, le daban la vuelta y seguían. También le daron por la parte delantera, para que no lo sepáis. Para que no lo sepa. Por eso dice la Biblia que su cuerpo era una llaga de verdad. Era una herida total. Y ahora, mirad, hermanos, él era carpintero. Estaba acostumbrado quizá a coger mesas de madera de 100 kilos. Qué casualidad, toda su vida trabajando con madera y con clavos. Y a la hora de morir tiene que coger un madero y no tiene fuerza para llevar lo que le tienen que ayudar. Es posible que cargase la cruz entera, pero en el caso de que solo cargase la parte transversal, que se llama patibulum, pesaba alrededor de 30 kilos. Con 30 kilos, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder no puede cargar 30 kilos. Y le tienen que ayudar. Antes de hacerle todo eso, ya habían jugado con él burlándose de él, le pegaban, le escupían, le quitaron toda la ropa, le pusieron un manto, se rieron de él, le golpeaban y decía, profeta, ¿quién te ha golpeado? Le pusieron una corona de espinas que dice que posiblemente se hincaban el cráneo. Y con una vara, un cetro, como jugando con él, le daban con la caña en la cabeza para que se hincase las espinas. Y dice la historia que caminando a Gólgota, no podía con 30 kilos, normal, se estaba desangrando y deshidratando. Por eso dice la Biblia que vimos su rostro desfigurado, no estimamos su belleza. Claro que no, hermanos. Por eso hay cierta parte de etnia humana, cierto sector, que dice que el que murió en la cruz no era él, era Judas, que lo cambiaron.
Otros dicen que lo cambiaron por un romano que le dieron una paliza, porque cuando lo subieron a la cruz no se le reconocía la cara de la paliza que le dieron al Señor. Y ahora nosotros nos queremos dar tono por 5 versículos que no sabemos, porque cantamos una chispeja bien. Con la paliza que le dieron a Jesús estamos nosotros para presumir, hermanos. Jesús murió de verdad en la cruz del Calvario por tus pecados. Y esto no es solamente teología. Esto no es solamente teología. No son palabras griegas, es una realidad histórica. Jesús murió porque te amaba. Los clavos de 30 centímetros, por aquí posiblemente para que no se les desgarrasen. Cuando lo hacían por aquí desgarraban acaso que no sujetasen con cuerdas, pero naturalmente entre los 2 huesos. Y otro en las piernas, en los pies, cruzando a veces los 2 pies así o a veces lo ponían así. Había diferentes formas de crucificar. No sabemos exactamente cómo crucificaron a Jesús. El asunto es que traspasaron sus manos y sus pies, como dice la Escritura. Y dice la Biblia que el que creó el agua tenía sed por ti. Amén. Amén. El que creó la sangre para vida se estaba desangrando porque te amaba. Eso es una locura, hermanos. Y cuando está ahí clavado, encima se atreve a decir: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor tiene Dios a los humanos, a los hombres? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Tú amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Y vas a seguir pecando? ¿O vas a reflexionar sobre el valor que tiene la cruz del Calvario? Jesucristo ha venido en carne, ha pagado el precio en el mercado, te ha sacado del mercado, ha roto las cadenas de tus pecados para que no camines más en pecado. Otro ha muerto en tu lugar. ¿Cuántos le agradecen a Dios esto? Amén. ¿Le agradeces a Dios esto? Agradéceselo con santidad. Yo quiero ser santo delante de Él. Yo quiero orar más para Él. Yo quiero leer más su palabra para darle gloria y conocerle de una manera más profunda al Señor, porque me amó y yo le amo a Él. Amén. Y esto lo hizo aun cuando éramos pecadores. Éramos enemigos, pero nos ha reconciliado por su sangre y por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos en este lugar agradecen esto? Esto es tremendo, hermanos. Mirad, hermanos, cuando estaban en la cruz del Calvario, ¿sabéis por qué le quisieron partir las piernas a todos antes de que terminase el día? Porque cuando se les partían las piernas, ya que iba a ser sábado, no podían estar colgados en un madero. Si le partían las piernas, los reos, cuando estaban semiflexionados, para respirar, se levantaban, cogían aire y se dejaban caer. Le partían las piernas para que muriesen asfixiados. Imaginaos el ansia que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario, asfixiándose porque te amaba. Pero quiero decirte que murió porque quiso. Dice la Biblia: nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Y dice la Biblia que Él dijo: todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, murió. Todos inclinamos la cabeza porque hemos muerto. Él inclinó la cabeza y entregó el espíritu porque es el Rey de la vida. Nadie le puede quitar la vida por la fuerza. Él la entrega voluntariamente porque te ama. Amén. Amén. ¿Cuántos agradecen a Dios esto? Él ha venido en carne, ha sufrido la experiencia humana porque te ama. Y ahora es el perfecto hombre para Dios y el Dios perfecto para los hombres, como dice Samuel Pérez Milló. Cristo te ama y te quiere salvar de los pecados y de su consecuencia. ¿Cuántos van a ser santos para Él? ¿Cuántos creen que Él es el único digno de prestar atención de verdad? De darle gloria y honra y pleitesía todos los días, de darle alabanza al Dios eterno, por morir en nuestro lugar, por ser nuestro sustituto, por vivir la vida que nosotros no hemos vivido y por morir la muerte que nosotros no hemos muerto, para librarnos de la muerte y darnos vida en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por tu sacrificio, Señor. Te rogamos que nos ayudes a amarte cada día más, Señor, a valorarte cada día más, Señor, a pensar y a reflexionar sobre esto que es la cruz del Calvario, en la que muriste por nuestros pecados, Señor. Gracias por tu salvación, por tu eterna redención,
por tu propiciación. Gracias por justificarnos por la fe, Señor. Gracias porque somos santos por la fe en tu sangre. Gracias por tu sangre que clama mejor que la de Abel. Te damos gracias en esta iglesia, hoy y para siempre, y queremos vivir santos delante de ti para darte gloria y honra en el nombre de Jesús. Aplaude al Señor, que Él se lo merece. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están felices del Dios que tienen? No nos merecemos el Dios que tenemos. Él nos lo ha regalado todo por su gracia. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Cristo murió por ti. Amén. ¿Lo crees? ¿Cuántos van a vivir para Él? Aleluya. Gloria a su nombre. Bueno, le damos gracias al Señor por estos minutos. No les canso más, no sé cuánto he estado, la verdad. Pero yo creo que no he sido muy pesado. Ha sido corto. Gloria a Dios. Si ha sido corto es porque no te has aburrido. Aleluya. Que Dios os bendiga mucho. Bueno, muchas gracias por todo. Ahora vamos a estar aquí un momento compartiendo. Si hay alguna duda, pues gloria al Señor que la haya. Y si no la hay, es o porque la habéis entendido todo o porque no habéis entendido nada. Pero la gloria siempre sea para Él. Un aplauso y que Dios os bendiga mucho. Gloria al Señor. Yo no sé tú, hermano, pero yo estoy quebrantado en la presencia del Señor. Estos mensajes te acercan a Dios, hermanos. Necesitaba esta palabra. Gracias, Jesús. Adoremos a Dios unos minutos. Se identifica mucho, ¿verdad? No voy a amarte, como no voy a amarte, como no voy a amarte, si tú me has amado primero. ¿Se lo dices conmigo? A ver. Como no voy a amarte, díselo. Como no voy a amarte, como no voy a amarte, si tú nos has amado primero. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Te amo con todo mi corazón, Señor. Ay, Jesús. Ay, Señor.
Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, no quiero que simplemente sea fácil pronunciar. Dame la oportunidad, yo quiero que cuando lo diga y sea de verdad y sea de corazón, yo quiero amarte y te lo quiero demostrar. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Gracias por ese amor verdadero. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque no me reprochas nada, Señor. Gracias por ese amor conmigo, Padre. Te necesito a ti, Señor. Necesito, Señor, que tus manos me acaricien. Mira, desde el corazón te lo voy a decir. ¿Necesitas la mano de Dios? ¿No necesitas una caricia? Yo en esta tarde me confieso con ustedes. Yo necesito que me toque Dios.